Hola, hola, ¿cómo va? Sean muy bienvenidos nuevamente aquí, a mi canal, Akeltoy Escritor. Tercer viernes de este noviembre, último mes del 2025, ya a 6-5 semanas de que termine este bendito año, acariciando ya el mes navideño. Y bueno, en esta oportunidad, aunque un poco desfasado en el tiempo, porque de lo que vamos a hablar hoy en realidad fue más que nada la semana pasada y la anterior, pero bueno, estamos igual en el mes correcto, no es que estamos en enero. Vamos a hablar de Magosto. Que muchos se preguntarán qué coño es el Magosto, a menos que sean de Galicia o como yo, gallegos descendientes. El Magosto efectivamente es una celebración, ¿sí? Es un ritual de origen gallego que está vinculado a las hogueras, al vino y a las castañas, tres elementos que no pueden faltar en el Magosto. Y como buen hijo de gallegos y nieto de gallegos, voy a abordar en este video un poco de qué trata Magosto. Vamos a hacer algunas lecturas, no solo informativas, sino también literarias, que nos contextualizan nos contextualizan en lo que es el Magosto. Y bueno, ya venimos, ¿no? El mes pasado abordé con el tema del mes de los difuntos, el tema de la Santa Compañía, ahora Magosto, y bueno, estoy un poco queriendo informar, revitalizar un poco las tradiciones de parte de mis ancestros gallegos. Así que, bueno, espero que les guste y espero ser claro y no irme mucho por las ramas. Así que ahí les va Magosto. Bueno, como introductorio decidí hacer una breve lectura que nos ponga en contexto, sobre todo estacional, teniendo en cuenta de que esto es de Galicia, o sea, de España, el norte de España, hemisferio norte, por lo cual estamos en otro ciclo de la naturaleza distinto acá al hemisferio sur, que estamos en plena primavera, allá están en otoño. Entonces voy a contextualizar un poco la celebración de Magosto con una breve lectura del libro de mi queridísima Lana, este libro que lo he usado tanto durante este año, el almanaque de la bruja tradicional. Y bueno, voy a contextualizar, arrancamos de esta manera, ¿sí? Noviembre. La noche arroja una horda de espíritus y criaturas que vuelan, se deslizan y reptan para colarse en los sueños. La brisa, gélida como el tacto de los dedos de los muertos, arranca de las hojas secas el susurro de las ánimas. La lumbre nos protege con su halo titilante, evocando el recuerdo de aquellos que ya no están, pero que, de alguna forma, se sienten más cerca que nunca. Noviembre, el noveno mes en el calendario de Rómulo, fue en la cultura romana un período de pocas celebraciones y mucho trabajo de siembra. El día 8 se abrió por tercera y última vez el Mundus Patet, comentado ya, lo que permitía que los espíritus de los muertos vagaran por la superficie de la tierra. La protección del mes se encomendaba a la diosa Diana, que según las fuentes epigráficas y arqueológicas fue la diosa romana más adorada en Hispania, solo superada por el dios masculino Júpiter. Esto explica que su figura calara tanto en el carácter de las buenas damas, las brujas, las ninfas, las llanas y anjanas de nuestro folclore. Cabe decir además que las ninfas fueron uno de los espíritus más adorados en la Hispania romana, en cuarto lugar, según las fuentes, precedidas solo por Marte y las dos deidades ya mencionadas, marcando un contraste con la dinámica general de nuestra sociedad, que es bombardeada con el consumismo navideño. En cuanto pasa el primero del mes, noviembre quedaba lejos tradicionalmente de las fiestas de Navidad, era lúgubre y solemne, el mes de las ánimas. La oscuridad abría la puerta a todo tipo de espíritus nocturnos que vagarían a nuestro alrededor, no solo el Día de los Difuntos, como se cree hoy, sino durante todos los meses de invierno. Demonios, duendes, brujas, ánimas. Esta creencia está especialmente extendida en zonas de influencia celta y germana y presente en casi toda Europa. Los espíritus tenían un papel protagonista en este mes. De hecho, noviembre inicia con Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, las grandes fiestas dedicadas a los muertos en nuestra cultura. Durante el mes se recordaba a los fallecidos y se les dedicaban novena, misas y oraciones. El inmenso costumbrismo mágico y supersticioso que posee nuestra conmemoración a los difuntos deriva de un sustrato celta, cultura que en esta fecha celebraba Samhain o las Trinoxtion Sammoni, de lo que hablaremos más adelante. En el campo, la tarea principal seguía siendo abonar, sembrar el trigo u otros cereales y cosechar la aceituna. También comienza la siembra de habas, una legumbre muy
asociada a los difuntos. En la montaña el ganado se encorrala, puesto que el frío comienza a ser peligroso. El día de San Martín, 11 de noviembre, se comienza a capar a los cerdos en su etapa final de engorde y en algunos lugares empiezan las primeras matanzas de este animal, cuya carne se sala y prepara para pasar el invierno. La temporada de matanza comprende entre los meses de noviembre y enero, pero frecuentemente ronda unas semanas o unos días antes de Navidad para aprovechar la carne en las fiestas. En noviembre comienzan las primeras nevadas, cuya nieve tiene una virtud mágico-medicinal. Con ella se elaboraban preparados como el aceite de nieve, consistente en echar nieve en un frasco con aceite de oliva y que servía para curar las quemaduras. Sin embargo, también es frecuente un repunte de las temperaturas antes de que éstas desciendan definitivamente, fenómeno conocido como el veranillo de San Martín. Cuenta la leyenda que en noviembre San Martín se encontró con un pobre mendigo helado al borde de un camino. En un acto de caridad sacó su espada y rasgó su capa para ofrecerle la mitad al hombre, aunque así ambos pasaran un poco de frío. Dios en recompensa subió las temperaturas unos días, lo que dio lugar a este fenómeno meteorológico. Durante la luna nueva del mes era costumbre cortar la leña para la lumbre, puesto que se creía que duraría más que la talada en otros momentos del año. También era tiempo de caza de muchas especies animales del bosque, de las que se aprovechaban la carne, la piel y la grasa para hacer remedios variados. Algunas aves, como el verderón, el tordo o el herrerillo, migran en este momento de las montañas a la plana, buscando temperaturas más suaves. Después de las vendimias septembrinas, en noviembre se solía probar el vino nuevo. La ocasión se celebraba acudiendo a las bodegas de unos y otros, catando el resultado de los esfuerzos de vecinos y amigos. El juego y las labores se adaptaban a interiores y de esta manera la comunidad se preparaba y se acercaba al momento más oscuro del año. Bueno, y es en este contexto, ¿no? Yo al principio del video mencionaba los 3 elementos básicos del magosto: la castaña, el vino y la hoguera. El vino, justamente como acabo de mencionar, la vendimia arrancaba en septiembre y el vino nuevo se solía tomar para estas fechas. Las castañas lo mismo. O sea, bueno, obviamente la castaña no es un vino, ¿no? Pero sí, yo conocí las castañas las castañas, acá en Argentina están las castañas de cajú, pero las castañas que comen en magosto son unas redonditas que salen como de una esfera tipo erizo que pinchan. Me las hizo probar una prima mía cuando estábamos allá en Vigo. No me acuerdo si era Beade, creo que era Beade, de donde es mi abuelo. Fuimos a una especie de parque con muchos árboles, obviamente castañas, y había estas castañas ahí tiradas en el suelo, y ahí pude ver por primera vez este tipo de castañas que se consumen en magosto y se consumen asadas al fuego. De hecho las probé el año pasado. Las venden así como acá en Argentina la garrapiñada. Bueno, lo mismo, pero con la castaña, que es redonda y, bueno, obviamente cuando la venden no está tipo erizo, está para comer y es asada. Así que estos elementos son fundamentales de esta etapa del ciclo natural allá en Galicia, ¿no? Porque estamos hablando de magosto relacionado a Galicia, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Y bueno, entonces hablábamos de las castañas, del vino y del fuego, ¿no? Que como mencioné recién, bueno, las castañas simbolizan también lo que es la inmortalidad, porque recordemos que venimos de un mes, venimos del Día de los Difuntos, que a la vez tiene raíces en Samhain, la noche en que el velo que divide el mundo de los muertos y los vivos es muy fino, por lo cual vienen de... Bueno, retomando, venimos de alguna manera de celebrar y honrar a los muertos, y es en este contexto también que se llama agosto, como una especie de continuidad de este rito y homenaje y ofrenda hacia nuestros difuntos. El vino que viene, ¿no? de esta vendimia allí en septiembre. Yo también en esto que voy a compartir ahora me basé en algunos artículos que estuve buscando por la web, todos artículos de investigación de allá de España y de Galicia. ¿Sí? El vino vinculado a la resurrección, ¿no? La castaña y la inmortalidad, el vino y la resurrección. Bueno, ahí hay una mano, ¿no? Vinculada con el catolicismo, con el cristianismo. Y el rito del fuego como purificador, en el cual se liberan las almas del purgatorio, ¿no? Y bueno, y acá voy a mencionar algunas de estas costumbres, ¿sí? Del magosto y estas
tradiciones de Magosto y la simbología. En realidad vamos a hablar puntualmente de la simbología de cada elemento, ¿no? Bueno, se creía que las castañas, cuando explotaban en el fuego, era un alma liberada del purgatorio, ¿sí? Tenían que dejar el fuego de la hoguera encendido para que las ánimas se puedan cobijar, calentar, ¿sí? Dicen que si se movían las llamas del fuego en las lareiras de las casas, es que las están visitando las ánimas a esos hogares. Decían también, y esto es otra tradición, ¿no? Que cada castaña comida por un niño era un ánima que quedaba liberada. Hasta, bueno, acá dice, ¿no? Hasta hace poco se les preparaba a los niños unos collares, he visto fotos en blanco y negro, unos collares de castañas asadas llamadas soncho, el cual se le colgaba al niño del cuello para que fuese comiendo las castañas y liberando ánimas. ¿Sí? Cuentan las leyendas gallegas que las castañas, bueno, representan el alma de los difuntos y que cada castaña que se ventina en el magosto es un alma que se libra del purgatorio y hay que celebrarlo. Bueno, voy a leer un par de frases tradicionales y dice: después de agosto, magosto gallego, la fiesta del vino nuevo y las castañas. Y por San Martinio se hace el magosto con castañas asadas y vino o mosto. Claro, el magosto se considera que va desde el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, hasta el día de San Martín, que es San Martín de Tours, un santo francés, que es el 11 de noviembre, del que leímos un poco recién en el texto de Alana, ¿no? Bien, estos dos refranes populares reflejan la fiesta, ¿sí? O sea, claramente la simbología, esto se va a reiterar en todo el video, ¿no? La castaña, el vino, el fuego, las almas, el purgatorio, el homenaje a los muertos y la liberación de quienes estaban en el purgatorio. Acá hay un sincretismo tremendo, ¿no? Obviamente entre la tradición cristiana y la herencia pagana celta, sobre todo. Recordemos que España, bueno, ¿no? Galicia, norte de España, con fuerte influencia celta, ¿no? Acá voy a leer un texto. Sí, voy a leer dos textos, uno más bien informativo y otro literario. Pero voy a arrancar con el literario porque me parece muy bonito cómo describe la celebración en Galicia. Este texto se llama El otoño en Galicia, recordemos que estamos en otoño ya, y es de Florentino Cuevillas. Y dice así: venid a Galicia en el mes de San Martinio, si queréis ver cómo se marchitan las hojas de las cepas. Venid a Galicia en el mes de San Martinio, si queréis ver humear los fuegos del magosto. Es en las riberas de nuestra tierra donde el otoño pinta sus cuadros. Son primero solo unos hilachos rojos que estallan entre las viñas como los cohetes en medio de la noche, y vienen luego otros hilachos morados, amarillos y verdes. Enseguida, donde antes había una viña, hay ahora un jardín. Y los jardines surgen rápidamente y cerca y lejos. Los hay pequeños, casi como un paño, pero de tal manera alegres por sus colores que los pinos que los rodean se quedan pasmados al mirarlos. Hay otros que se tienden por las laderas y que parecen tapices persas que un mago del Irán hiciese nacer para hacer huir su tristeza. Y los hay que bajan brincando por las cascadas de un río de crisantemos. En este paisaje pintado por el otoño y cubierto muchas veces por un cielo oscurecido, sube directo el humo de los magostos. Se encienden las hogueras en los pinos, al pie de los peñascos, debajo de las ramas aún vestidas de los robles y los castaños, y en derredor de ellas la rueda de mozos y mozas espera y bromea. Se asan las castañas en la hoguera, las pobres castañas que cayeron desde la boca pasmada de los erizos, para morir en el fuego como si fueran brujas endiabladas. Las pobres castañas tan vergonzosas y maduras que hasta que están muertas no se dejan quitar del cuerpo la última de sus túnicas. Aguardan los mozos y las mozas mientras arde el fuego, y ríen y hablan y cantan, y una cántiga va derecha a un corazón, otra cae a tumbos por el monte abajo y otra queda presa en los pinchos de un tojo. Las castañas asadas son dulces y el vino nuevo tiene picor. Entran las manos en la ceniza de la hoguera y apañan las castañas asadas, y el vaso en el que la bota acuesta el vino va lleno y vuelve vacío. Hay
Aún cántigas en el aire, pero el coro ya no concierta, y alguien grita su alegría, sin darse cuenta ya ni de que grita ni de que está alegre. Y siempre son ellas las que hunden las manos en la ceniza, como si fuesen a buscar castañas, y con una buena parte cogida van a tiznar la cara de un mozo. Puede haber de todo. Puede haber solamente deseos de saltar, puede haber deseo de burla dirigida a un tonto, pero puede haber anhelo de llamar la atención o de vengar un descastamiento. Porque el encanto de las mujeres coge en muchos momentos caminos desviados. Murieron las castañas en el fuego, la bota ya está sin aliento y el garrafón no pesa. Pero aún alrededor de la ceniza de la hoguera, sin fuego, estallan las risas en las gargantas nuevas. Diréis que los hojatos marchitados de las viñas son señal de muerte que trae el invierno. Diréis que el magosto es el final del fruto de los castaños, y tendréis razón, pero tendréis que confesar que las viñas convertidas en jardines son bien hermosas y que las castañas se queman entre las risas y entre amores. Porque en nuestra tierra hasta la muerte tiene encanto, y si no lo creéis, venid a ver a Galicia en el mes de San Martín. Un relato precioso, la verdad, lo leí traducido al castellano. Aunque entiendo el galego y algunas cuestiones sé leerlas, la verdad que por una cuestión de respeto y de no leer que no se comprenda, además de que bueno, este video es muy probable que lo vea mayormente gente que habla castellano y no galego, entonces bueno, decidí hablarlo leerlo en castellano. Aunque sí, debo decir, ¿no?, que tengo muy pendiente retomar mis clases de galego, lo tengo aquí como meta para poder también, además de cultivar y mantener las tradiciones galegas, sobre todo para mantener la cultura galega, poder falar el galego, que es mi gran asignatura pendiente. Así que bueno, y ya para redondear, una cuestión de una lectura un poco más informativa, histórica, sí. De alguna manera ya describimos cómo es el ritual, los símbolos, lo que representa cada símbolo. Con este relato un poco describí cómo es la Galicia del mes de San Martiño. Así que ahora vamos a compartir este último texto que es informativo, más que nada histórico, y ya vamos culminando. El Magosto, fiesta tradicional de nuestros pueblos, se celebra a principios del mes de los Santos, tradicionalmente dedicado a nuestros muertos. Por San Martiño, en el mes de octubre, las castañas empiezan a abrir los erizos y dejan caer su fruto a la tierra. Es esto que yo les decía, de que la castaña en sí tiene forma de erizo. Estas primeras que caen son llamadas asdoengaso, que reciben el nombre al ser recogidas con el engaso, una especie de rastrillo. Los que se ocupan de esta labor son niños y mujeres. Posteriormente el castaño es variado con la baloira, un palo de larga longitud. Caídos todos los erizos, se llevan a una caseta donde se deja pudrir el erizo, sacando las castañas con el engaso. Aquellas castañas que no van a ser comidas en el acto, se llevan al canizo, especie de caseta que se forma a cierta altura sobre el hogar. En algunos lugares se construyen edificios específicos para el secado de la castaña, el sequeiro. Son construcciones anexas a la casa que constan de 2 pisos. En el primero, de tierra, se prende fuego. El humo va pasando al segundo, separado por unas tablas, en el que están las castañas y son secadas. En Galicia se pueden encontrar castaños a lo largo de todo el país y por tanto las costumbres que vamos a relatar aún están bastante difundidas por nuestra tierra. En comarcas del mismo área cultural, como puede ser el Bierzo, la producción se limita a lugares cercanos, Villafranca, Vega de Espinareda y otros de menos interés. Igual sucede en Asturias y en la parte oeste de Zamora. En estas comarcas limítrofes a Galicia son muy escasas ya las manifestaciones de Magosto. Las formas de comer la castaña son muy variadas, cruda, cocida o asada. Se puede cocer con cáscara y sal, los honchos, o sin ella. Se pueden igualmente comer acompañados de chorizo, con habas, mojadas en leche o en vino. En algunos lugares la castaña se utiliza para dar de comer al ganado. Pero la forma más tradicional de cocinarlas es asada, bien en el horno o en los magostos, que son justamente al fuego en la hoguera. Según el vocabulario del Bierzo, el magosto es la operación de asar y comer castañas. Para el diccionario gallego es una reunión para comer castañas al aire libre. El origen de la palabra parece ser de origen latino, según Cabal, magnus ostus, gran quema, monto quemado, aunque esta etimología no convence a nadie, por la poca base en la que se sustenta.
El origen de la fiesta es remoto, aunque nos parece clara la conexión con otras fiestas del fuego. En Galicia reúne características similares con Nochebuena, Navidad. En la península y en otros países parece guardar relación con San Juan, San Silvestre es la fiesta de fin de año. Todas esas celebraciones nos recuerdan a la vieja fiesta de Imbolc, fiesta celta, dedicada al fuego sagrado, que se suele hacer. Imbolc es el periodo intermedio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Bien, retomando. Su significado va más allá del ritual del fuego. Este es sin duda el elemento que purifica, por el que se logra de algún modo la inmortalidad. Este purificar es el renacer. Los celtas, pueblo omnipresente en la cultura galaica, celebraban el Año Nuevo, justamente cuando ahora se celebra el Magosto. Ese día los celtas también tenían su fiesta, el Samain. Los muertos bajaban de las casas durante las noches, las puertas debían ser dejadas abiertas y la lumbre encendida para poder así mitigar el frío. Entre los gallegos se tiene la creencia de que las ánimas bajan a calentarse al lado del fuego del Magosto, y cada castaña comida es un alma que se salva. Las concomitancias entre una y otra fiesta son claras. Bien, y como para ya ir cerrando, ¿no? En conclusión, varias cuestiones. Contexto, otoño. ¿Sí? Otoño en el hemisferio norte, que estamos en el norte de España. Venimos de tradiciones entre pagano y cristianas del Día de los Santos, el Día de los Difuntos, Samain, ¿sí? La Santa Compañía. Es un periodo liminal en el ciclo natural, el paso entre el otoño y el invierno, las últimas cosechas. Y bueno, el Magosto, que como dije hace un momento, no se sabe muy bien el origen de la palabra, no convence este origen supuestamente del término latín. Lo que sí está claro es que está netamente vinculado a los ciclos de la naturaleza del hemisferio norte, que está claramente ligado al día de los difuntos, ¿no? Sea Samain, sea la Santa Compañía. Se sabe que es el otoño / invierno / difuntos que vuelven, que se los honra, que se los homenajea. Y el Magosto sería como una especie, esto va a acotación propia, ¿no? Por supuesto, una especie de continuación / cierre de este periodo de homenaje y de evocación a los muertos. Bueno, y tiene toda la ritualística y esta simbología de estos tres elementos que nos han acompañado todo el video, que son las castañas, el fuego que ilumina, pero que también purifica, que también protege, el vino, que está vinculado con la resurrección, la castaña vinculada con la inmortalidad, ¿sí? Y la castaña asada, bueno, y también la asada y comida como para liberar, y esto ya tiene que ver con lo católico, a las almas del purgatorio, entendiendo el purgatorio como ese estadio que no es ni el infierno ni el cielo, esas almas que no han logrado ir al cielo, pero tampoco van al infierno. Entonces, de alguna manera continuamos con el culto a los difuntos en lo que es Magosto. En lo particular, como dije también hace un momento, el año pasado cuando fui a Galicia a ver a mi familia, a conocer a mis primos, tíos, y bueno, en la casa donde nació mi papá, donde vivieron mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todo, mi árbol genealógico paterno, probé las castañas. Claro, en ese contexto, igual, Malay y mis parientes... no, Malay no. No, gracias por todo, por cómo me han recibido. Pero me hubiera gustado, yo no sabía, o sea... La realidad es que cuando mi papá y mis abuelos vinieron acá, no mantuvieron, y es lógico que no lo mantengan, porque el Magosto acá es difícil de hacerlo en este contexto, porque estamos en plena primavera, y hacer un Magosto en abril, mayo, acá sería rari. Entonces, rari por una cuestión de que no es argentino. Entonces... Sí, por ahí se mantuvieron, acá hablo en la diáspora galega, se mantuvieron otras cuestiones, por ahí el idioma, alguna que otra ritualística para las fiestas de Navidad, pero sobre el Magosto lo he conocido sin saber el año pasado cuando fui y ahora interiorizándome en el tema, porque bueno, tengo este fin y este afán de mantener las tradiciones galegas, de conservarlas y de conservar la cultura galega no desde un lugar solo de nostalgia o melancolía, sino entendiendo de que forma parte de mi identidad y no quiero que se pierdan las tradiciones y la cultura y la identidad galega, siendo yo, habiendo nacido en Argentina, pero siendo hijo y nieto y tataranieto y todo. Y este amor que tuve
he tenido toda mi vida por Galicia, así que bueno, básicamente esto, ¿no? Llego al Magosto sin saberlo el año pasado comiendo estas castañas asadas. Claro, porque yo estuve a mitad de agosto, mitad de octubre, el Magosto es en noviembre, estuve como a 2 semanas del Magosto. Así que, bien, de alguna manera para concluir el Magosto es como una pata más de continuación de lo que es el mes de las ánimas, de que es noviembre. Loco, ¿no? Porque yo octubre puse el mes de los muertos, pero en realidad, bueno, es como, hay como una, ¿no? Continuidad entre octubre y noviembre sobre el culto a los muertos. Así que, nada, seguimos así hasta que llegue Navidad. Bueno, espero haber sido claro, no haber sido muy redundante. Y bueno, para quienes somos como yo, galegos de sangre y corazón, espero que les haya gustado. Y quienes no sabían, pero por ahí les interesaba saber estos temas, espero también que les haya gustado. Bueno, nada, nos queda un solo video de noviembre. Ya estamos en la recta final para el mes navideño. Tengo que andar ahí pensando los videos de diciembre. Y bueno, nada. Eso ha sido todo por hoy. Los quiero, los abrazo. Y será, como siempre. Hasta la próxima.